Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a trabajar la asignatura de español, secuencia 6, elaborar fichas temáticas, sesión 1 y 2, páginas 112 a la 116, fase 1. Recuerden chicos, todos aprendemos de todos. Pongan mucha atención. Vamos a trabajar lo que son las fichas temáticas. Recuerden, hijitos, que nosotros ya sabemos algo de cómo elaborar esas fichas, ¿sí? Pero el día de hoy, para poder escribirlas, ustedes deben sacar o registrar la información más importante del texto. Para escribir estas fichas temáticas, deberás aplicar lo que ya sabes sobre el proceso de búsqueda de información, como definir el tema, los subtemas y las preguntas guía. Además, tienes que desarrollar actividades para mejorar tu capacidad para identificar ideas principales de un texto. O sea que no van a copiar solamente lo que vean más bonito, sino lo que sea más importante, ¿sí? Tienen que aprender a conocer cuáles son las ideas principales y cuáles son las ideas secundarias, ¿sí? Además, esto también les va a ayudar a tener estrategias para registrar información y se deben anotar los datos de la fuente. ¿Qué quiere decir fuente? ¿De dónde extrajeron ustedes la información? ¿De qué libro o de qué página de internet? ¿De dónde sacaron la información? Para que no sea un plagio. Tienen que citar de dónde sacaron la información. Con las fichas que ustedes elaboren, van a poder recordar y estudiar los temas que sean de su interés. En este caso, aquí nos está marcando, ¿sí? Nos está marcando el uso de fichas de estudio, ¿sí? Fichas temáticas con un tema en sí. Entonces, hijitos, ustedes ¿qué van a hacer? Van a elaborar esas fichas temáticas, pero lo van a ir haciendo por fases. Tenemos la fase 1, establecer el tema y seleccionar las fuentes de información. La fase 2, identificar las ideas principales. La fase 3, registrar información en las fichas temáticas. La 4, revisar que la información esté completa, sea clara y no tenga errores. Y por último, usar las fichas como material de estudio. Son 5 fases que vamos a trabajar y así lo tienen que ir poniendo en su libreta, ir poniendo el título de la fase y lo que les toca realizar, ¿sí? Fase 1, establecer el tema y seleccionar fuentes de información. Para poder trabajar este tema, el libro nos lleva a que lo vayamos haciendo poco a poco. Y la fase 1 lo que nos dice es establecer qué sabemos y qué queremos saber, o sea, preguntas guías. Es lo primero que van a hacer, no van a empezar directo con las fichas. Aquí nos marca, ¿sí? Nos marca la primera actividad. En la primera actividad dice que nosotros pongamos qué sabemos del tema. Este tema nos está hablando acerca de los nazis, del socialismo, de la persecución de los judíos. Es un tema que estamos trabajando en historia, ¿verdad? Entonces aquí dice que escribamos qué sabemos, ustedes van a completar aquí y luego dice qué queremos saber. Aquí como ejemplo les marca 3 preguntas. ¿Cómo inició la persecución de los judíos? ¿Qué experimentaron los judíos en el periodo de gobierno del partido nazi? ¿Y qué consecuencias tuvo el descubrimiento del Holocausto? Son preguntas guías, o sea, eso queremos saber. Entonces, sobre eso vamos a investigar para poder hacer nuestras fichas temáticas, ¿sí? Luego, esas preguntas las tienen que copiar en su cuaderno y como no estamos en grupo, ustedes van a completar con otras preguntas más que quieran saber. Y el siguiente paso va a ser que investiguen sobre esa información, en qué fuentes la pueden encontrar. Ahora nos da aquí
tres fuentes o tres textos, ¿sí?, acerca de esta información. Y el texto 1 se titula La exclusión como fase integrante de la persecución, la situación de los judíos en Alemania, 1933 a 1941. Ustedes van a leer detenidamente este texto, ¿sí?, analizarlo bien, leer las palabras que están resaltadas, buscarlas si no saben qué significa y después contestar lo que nos pregunta aquí, ¿sí? Aquí nos pregunta, dice, preguntas guías. Preguntas guías. ¿Qué se responde con el texto anterior? Aquí ya nos está dando el ejemplo. El primer texto, el texto 1, responde la pregunta que dice, ¿cómo inició la persecución a los judíos? Si ustedes lo leen, se van a dar cuenta que esta pregunta sí se responde en el texto 1. Luego tenemos el texto 2, lo van a analizar, dice, testimonio de Fritz Goldberg. Lo van a leer este testimonio y se van a dar cuenta qué pregunta se resuelve de las que teníamos al inicio, que eran 3. ¿Qué pregunta se resuelve? O alguna otra pregunta que ustedes se hayan planteado, ver si se resuelve con este texto. Bueno, la pregunta que resuelve este texto es esta. ¿Qué experimentaron los judíos en el periodo de gobierno del partido nazi? ¿Sí? Entonces, ese texto nos da la respuesta a esta pregunta. Luego viene otro texto más, ¿sí? Otro texto más que se llama La esperanza de un nuevo orden mundial, ¿sí? Lo van a leer bien y van a decirme qué pregunta se resuelve con el texto 3. Yo ya tengo aquí que la pregunta que contesta este texto, que termina hasta acá, es ¿qué consecuencias tuvo el descubrimiento del Holocausto? Pero esas preguntas que yo puse solo son las que vienen marcadas en la página 114, donde dice qué queremos saber. Ustedes tienen que agregar otras preguntas más de lo que ustedes quieren saber, ¿sí? Ya que tengan sus preguntas guías sobre el tema de la persecución de los judíos, entonces van a contestar, van a poder continuar, con las actividades. Por ejemplo, aquí nos describe, ¿en dónde podemos buscar información? Hay dos tipos de fuentes, tenemos las fuentes impresas y las fuentes electrónicas. Las fuentes impresas tienen libros informativos y enciclopedias. Y las fuentes electrónicas tenemos páginas e instituciones académicas o museos. También tenemos bibliotecas digitales, páginas de organismos gubernamentales o internacionales. Y dice aquí que también hay blogs personales o publicaciones sin referencias, pero esto no los marca, que sí existe esas fuentes, pero no nos las recomienda, por eso dice evitar, ¿sí? Cuando vean un blog o una publicación que no tiene referencia, que no se sabe de dónde salió la información, no es confiable. Entonces ustedes van a investigar en fuentes confiables, como bibliotecas digitales, por ejemplo, que sí son confiables, que tienen una base, una investigación para que hicieran ese libro electrónico o ese libro impreso, ¿sí? Ustedes, para continuar con este tema, por ahí nos marca también que pueden consultar la información de su libro de historia, que ahí es donde está tratando el tema. Entonces, eso sería lo que corresponde a la clase de hoy. Que ustedes entiendan por qué es importante plantearse las preguntas guías, ¿sí? Porque de ahí vamos a partir sobre lo que queremos investigar. Nos vemos en la próxima clase de español, chicos. Bye, bye.